Me llamo Elena Márquez, y aunque durante muchos años creí que la vida ya había decidido por mí cada uno de mis pasos, esa tarde en la que enterré a mi esposo, entendí que el destino no solo puede romperte de golpe, sino que también puede abrir una herida tan profunda que te obliga a mirar hacia un futuro que jamás habías imaginado como posible. Un futuro que en ese momento parecía convertirse únicamente en oscuridad, miedo y una larga caminata sin rumbo junto a mis hijos. Ese día, el viento parecía tener vida propia, como si quisiera arrancar de la tierra el dolor que se respiraba en aquel pequeño cementerio rodeado de cipreses altos y oscuros, que parecían vigilar cada movimiento con una severidad ancestral. La tierra aún estaba fresca sobre el ataúd de mi esposo Rafael, y mis hijos, Sofía y Mateo, se aferraban a mi falda con la fuerza desesperada de quien sabe que algo ha cambiado para siempre, pero no logra entender por qué. Yo no era capaz de llorar. Sentía que las lágrimas se habían escondido en algún rincón de mi alma, como si también ellas tuvieran miedo de aceptar que mi vida acababa de romperse de una forma tan brutal que ya nada volvería a ser igual. Los vecinos del pueblo murmuraban a la distancia. Algunos rezaban, otros fingían compasión, y unos pocos parecían disfrutar con la certeza de que mi tragedia abriría una nueva puerta para sus propios intereses. Yo lo intuía, pero en ese instante no tenía fuerzas para pensar en nada que no fuera sostener a mis hijos, que temblaban de frío y desconcierto, mientras el sol comenzaba a caer tras las montañas. Cuando nos alejamos del cementerio, caminé lentamente hacia la casa en la que había vivido junto a Rafael desde que nos casamos. Era una vivienda pequeña, antigua y llena de grietas, pero era nuestro hogar. Allí habíamos criado a nuestros hijos. Allí habíamos vivido días de hambre y días de esperanza. Allí habíamos superado enfermedades, discusiones, momentos de enorme precariedad y también instantes de felicidad tan sencilla que parecía casi frágil. Nunca fuimos gente de fortuna, pero al menos Rafael siempre había dicho que mientras tuviéramos ese techo, nada sería capaz de destruirnos del todo. No sabía cuán equivocada estaba. Cuando doblé la última esquina del camino, me detuve de golpe. Mis hijos también se detuvieron, aferrándose más fuerte a mi falda. Frente a la puerta de nuestra casa había 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Todos eran familiares de Rafael. Todos tenían la misma expresión, fría, calculadora, ligeramente satisfecha. Los mismos que en el cementerio habían dicho que lo sentirían por nosotros, ahora parecían estar esperando algo muy distinto. No supe qué hacer. Sofía me jaló suavemente la mano. Mateo escondió el rostro en mi pierna, intentando protegerse de algo que aún no entendía, pero que ya lo hacía sentir pequeño e indefenso. Di un paso adelante. Después otro. Entonces, la hermana mayor de Rafael, Clara, cruzó los brazos sobre su pecho y dio un paso hacia mí, como si fuera la dueña de ese terreno desde siempre. «Elena», dijo con una voz que pretendía sonar compasiva, pero que estaba cargada de veneno. «Necesitamos hablar. Ahora». Yo tragué saliva. Sentí una ola de angustia subirme por el cuerpo como si fuera agua helada. Aún así, traté de mantenerme serena. No por mí, sino por mis hijos, que me miraban como si yo fuera la única barrera entre ellos y el abismo. «Podemos hablar mañana», respondí en un susurro, sintiendo que el cansancio de la jornada, del duelo, de la muerte reciente de mi esposo, me estaba aplastando. Mis hijos no han comido, estamos agotados, y presiento que esto no es una simple conversación. Clara dio una sonrisa tan tensa que parecía una línea dibujada con un cuchillo. «No, tiene que ser ahora, porque esta casa ya no es tuya». Sentí que el aire me abandonaba, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Mi corazón se detuvo un instante. Después empezó a latir desordenado, acelerado, como si quisiera escapar de mi cuerpo. «¿Cómo que no es mía?», pregunté con la voz rota. Rafael dijo siempre que esta casa era parte de nuestro matrimonio, que...» Clara me interrumpió levantando una mano. Rafael podía decir lo que quisiera, pero esta casa fue heredada exclusivamente por la línea paterna. Tú no entras en esa línea. Y aunque él viviera aquí, eso no te da derecho a nada. Ahora él está muerto, y nosotros tomamos posesión. Hoy mismo. Los otros familiares asintieron. Algunos ni siquiera me miraban a los ojos, como si ya hubiera dejado de existir para ellos.
Sentí que mis piernas flaqueaban. Sofía comenzó a llorar en silencio. Mateo respiraba entrecortado. «Por favor», dije sin saber qué más pronunciar. «Al menos déjennos entrar. Déjennos recoger nuestras cosas, los juguetes de los niños, la ropa, las fotos. No pueden hacernos esto hoy. No ahora. Pero sí podían». Y lo hicieron. Uno de los hombres, un primo lejano de Rafael, se adelantó, abrió la puerta y empezó a sacar nuestras cosas. Arrojar sería un verbo más exacto. Las lanzó a la tierra húmeda del camino, sin cuidado, sin respeto, sin consideración alguna por el hecho de que Rafael, el hombre cuyo cuerpo todavía no se había enfriado en la tierra, había vivido allí con nosotros toda una vida. Los muñecos de Mateo terminaron en un charco. Las blusas de Sofía quedaron tiradas entre las piedras. Mi ropa interior quedó expuesta al viento. Algunas fotografías se deshicieron apenas tocaron el barro del suelo. Yo quise gritar, pero no pude. La garganta se me cerró por completo, como si alguien estuviera presionándola desde dentro. Quise correr hacia nuestros objetos, salvarlos, protegerlos, pero mis piernas no respondieron. Clara se acercó a mí, y sin bajar la voz, sin el menor pudor, sin compasión alguna, pronunció unas palabras que nunca olvidaré mientras viva. «Tú aquí no eres nadie, y nunca lo fuiste. Así que toma a tus hijos y lárgate. Este no es tu lugar». Mis hijos lloraban. Yo no lloraba. Yo estaba completamente rota, como si mi alma hubiera sido triturada en 1000 pedazos. Pero mis brazos sabían lo que hacer aunque mi mente estuviera paralizada. Abracé a Sofía con un brazo y tomé la mano de Mateo con el otro. Recogí lo poco que pude del suelo. No supe cómo lo hice. No sentí mis manos. No sentí mis pasos. Solo caminamos. Caminamos lejos de la casa que había sido nuestro refugio. Caminamos sin saber a dónde íbamos, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia caían sobre nuestras cabezas. La carretera estaba casi vacía. Apenas unos pocos coches pasaban de vez en cuando, sin detenerse, sin siquiera bajar la velocidad. La lluvia se volvió más fuerte. Los truenos comenzaron a retumbar a la distancia. Mateo empezó a toser. Sofía no soltaba mi mano, incluso cuando sus dedos se entumecieron por el frío. Y entonces, cuando pensé que ese sería el camino más largo y doloroso de mi vida, escuché el sonido de un motor que se acercaba lentamente, no como los otros coches que pasaban sin mirar. Este se acercaba despacio, despacio, como si buscara algo, o alguien. Las luces iluminaron la lluvia durante un instante. El coche se detuvo a nuestro lado. La ventanilla del conductor bajó muy despacio, y detrás del cristal apareció el rostro de un hombre que yo no había visto nunca en mi vida. Su mirada no tenía curiosidad, tenía preocupación, y una firmeza extraña, como la de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. «Señora», dijo con una voz profunda y tranquila que contrastaba con el caos de mi interior. «No debería estar aquí con sus hijos a estas horas, no con esta lluvia, no con este frío. ¿Necesita ayuda?» Yo no supe qué responder. La voz no me salía. Solo logré asentir con un gesto pequeño, casi invisible. «Suban», dijo sin dudar. «No puedo dejar que sigan caminando así. No es seguro». Algo dentro de mí gritaba que no debía confiar en un desconocido. Pero otra parte, quizás la más desesperada, la más maternal, la más herida, sabía que no tenía opciones. Tomé a mis hijos de la mano, los ayudé a subir, y me acomodé en el asiento del copiloto con un temblor que no lograba controlar. El hombre encendió la calefacción. Nos miró de reojo, pero no hizo preguntas. Solo dijo: «Tranquila, están a salvo ahora». Yo quería creerle, pero no sabía si podía. Y entonces, mientras avanzábamos por la carretera oscura, vi a través del parabrisas que nos acercábamos a un lugar que jamás habría imaginado como destino, un lugar que no parecía pertenecer a alguien común. Fue ahí cuando entendí que ese hombre no era un desconocido cualquiera, sino alguien que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando aquel hombre arrancó el coche y avanzó por la carretera empapada por la lluvia incesante, sentí que cada metro que nos alejaba de aquel pueblo se llevaba consigo algo que había formado parte de mi vida durante muchísimos años, pero que al mismo tiempo ya no me pertenecía. Mis hijos estaban exhaustos, empapados y temblando, pero poco a poco el calor del vehículo empezó a suavizar la tensión
que se había apoderado de sus pequeños cuerpos. Yo observaba cómo Mateo apoyaba su cabeza en el pecho de su hermana, y cómo Sofía intentaba mantenerse despierta para vigilar cada movimiento del desconocido que había detenido su camino para ayudarnos. Su sentido infantil del peligro era más fuerte que su cansancio, y eso me desgarraba por dentro, porque ninguna niña debería estar obligada a desconfiar de un adulto en un momento tan desesperado. El hombre mantenía ambas manos firmes en el volante, pero su mirada se movía continuamente entre la carretera y el espejo retrovisor, como si quisiera asegurarse de que nuestros rostros no estuvieran demasiado pálidos, demasiado asustados o demasiado frágiles. En su comportamiento había una mezcla extraña de calma y urgencia. No hablaba más de lo necesario, aunque la manera en la que enfocaba los faros del coche para evitar los baches y la forma en la que bajaba ligeramente la velocidad al escuchar la respiración agitada de Mateo revelaban una sensibilidad que contrastaba profundamente con la frialdad con la que los familiares de mi esposo nos habían expulsado de nuestra casa. Después de varios minutos de silencio pesado, donde solo se escuchaba el golpe constante de la lluvia sobre el techo del coche y los ocasionales truenos que retumbaban en la distancia, el hombre finalmente habló. No me miró al hacerlo. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera, como si la lluvia le dictara las palabras. «Sé que este no es un buen momento para hacer preguntas», dijo con voz baja y controlada, «pero necesito saber si dejaron algo importante atrás. Documentos, medicinas, algo que necesiten de inmediato. No se preocupe, no pretendo interferir, pero quiero saber si tengo que regresar por algo antes de llevarlos a un lugar seguro». Su pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier aguacero. Importante. Medicinas. Documentos. Aquello que cualquiera consideraría esencial en una emergencia. Pero yo no tenía nada. Ni un título de propiedad, ni una cuenta bancaria, ni un papel que me defendiera del mundo. Todo cuanto poseía estaba tirado en el suelo del pueblo, embarrado, roto, mojado, pisoteado por los mismos que habían convivido con nosotros durante toda una vida. Bajé la mirada para no mostrar la vergüenza que me quemaba el pecho. Mi voz salió débil y temblorosa. No dejamos nada. Ni siquiera nos dejaron entrar a recoger lo básico. El hombre no respondió de inmediato. Y en ese silencio sentí algo extraño, como si su respiración se volviera más lenta pero al mismo tiempo más profunda, como si la injusticia que acababa de describir le hubiera provocado un peso que no sabía cómo manejar. Quizá era una impresión equivocada provocada por mi estado emocional, pero su rostro se tensó apenas un instante, como si algo en su interior se fracturara por la empatía o por la rabia. Sin embargo, no dijo nada más. Solo aumentó ligeramente la temperatura de la calefacción. Después de recorrer varios kilómetros, la carretera dejó de ser asfaltada y comenzó a convertirse en un camino de tierra angosto, que serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos oscuros. Las ramas se movían bajo la fuerza del viento, golpeándose unas contra otras y creando un sonido inquietante que contrastaba con la quietud del interior del coche. Mis hijos estaban casi dormidos, acurrucados el uno contra el otro. El hombre pareció notarlo, porque bajó la velocidad aún más hasta que el coche avanzaba casi a paso humano. Después, señaló con un leve gesto un punto entre los árboles, aunque yo no veía nada más que sombras danzando en la neblina. «Ya casi llegamos», dijo. «No es un lugar grande, pero podrán descansar. Es seguro, tranquilo, y nadie va a molestarlos allí». Sus palabras me dieron una sensación que no sabía interpretar. Parte de mí quería creerle. Otra parte temía que la seguridad que ofrecía fuera solo temporal, o quizá ilusoria. Había escuchado demasiadas historias de mujeres que confiaron en la persona equivocada. Pero también sabía que no tenía elección. La noche se había vuelto más oscura que nunca. Mis hijos ya no podían caminar, y mi corazón estaba demasiado agotado para sostener otro golpe de realidad. Necesitaba un techo. Necesitaba un lugar donde poder respirar sin miedo a que alguien nos arrancara lo último que nos quedaba. El camino finalmente se abrió ante un pequeño claro, donde se levantaba una casa de madera de 2 plantas, rodeada por colinas que la ocultaban por completo del camino principal. No era una casa lujosa, pero había algo en ella que transmitía la sensación de haber sido cuidada con dedicación. Las ventanas estaban iluminadas desde dentro por una luz cálida y suave que contrastaba profundamente con la tormenta que se intensificaba a nuestro alrededor.
El hombre detuvo el coche frente a un porche cubierto por un viejo tejado que crujió cuando una ráfaga de viento azotó los laterales de la vivienda. Se giró hacia mí por primera vez desde que subimos al coche y me dijo con una serenidad que me descolocó: «Aquí podrán descansar esta noche. No es mucho, pero es mejor que la carretera. No tenga miedo. Nadie más vive aquí, y no pienso dejarlos solos». Yo asentí lentamente, observando sus ojos. No había oscuridad en ellos, ni intención oculta. Solo veía cansancio. Y detrás del cansancio, algo que podría describirse como responsabilidad. Una responsabilidad que parecía pesarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Con un gesto amable, bajó del coche, abrió la puerta trasera y cargó a Mateo en sus brazos. Mi hijo no protestó. Apenas murmuró algo ininteligible antes de hundir el rostro en el pecho del hombre, como si su cuerpo buscara instintivamente el calor y la protección que nunca había sentido por parte de un extraño. Sofía se bajó con dificultad, y yo la ayudé, cuidando de que no pisara ningún charco. Al acercarnos al porche, el hombre abrió la puerta principal. La casa tenía un aroma dulce a madera vieja, mezclado con el olor a pan recién hecho y a té, como si alguien hubiera estado en la cocina hacía poco tiempo, pero él había dicho que nadie más vivía allí. Lo miré, intrigada. «No se preocupe», dijo al notar mi expresión. «Siempre dejo algo preparado por si tengo que regresar tarde o por si no puedo salir durante la tormenta. Trabajo lejos de aquí y a veces no tengo tiempo para cocinar cuando regreso. Pero hoy la casa está completamente disponible para ustedes». Nos indicó que pasáramos. Sofía entró primero, mirando todo con sus ojos grandes y brillantes, como si hubiera llegado a un mundo nuevo después de un día demasiado cruel. Mateo siguió dormido en los brazos del hombre, que subió las escaleras para llevarlo al segundo piso, donde había 2 habitaciones pequeñas con camas cubiertas de mantas gruesas. Mientras él ponía a los niños a dormir, yo me quedé en el salón, sintiendo que mis piernas al fin podían sostenerme sin temblar. Me acerqué a la ventana y vi que la tormenta se había vuelto casi violenta, con relámpagos que iluminaban las colinas como si fueran gigantescos fantasmas ascendiendo desde la tierra. Cuando el hombre bajó nuevamente las escaleras, parecía más serio que antes. Se quitó la chaqueta mojada y la colgó cerca de la chimenea. Luego se acercó a mí. «Mi nombre es Gabriel», dijo de forma pausada, como si quisiera que su presentación no me resultara intimidante sino tranquilizadora. No quise decirlo en la carretera para no asustarla más de lo que ya estaba. «Trabajo en una propiedad que está a varias horas de aquí, pero esta es una casa que uso para descansar cuando necesito estar solo. En realidad, no muchos saben de su existencia». Aquel detalle encendió una chispa de incertidumbre en mí. Una casa que pocos conocían, un lugar aislado, un hombre que decía necesitar privacidad, pero por alguna razón su voz tenía una sinceridad imposible de fingir. «Yo soy Elena», respondí, intentando que mi tono fuera firme, aunque sabía que mis ojos mostraban el dolor que aún me atravesaba. «Gracias por ayudarnos. No sé qué habría pasado si no hubiera detenido su coche». Gabriel asintió, pero su expresión cambió apenas un instante. Había algo más detrás de esa ayuda. No era simple caridad, no era simple compasión. Había algo en él, una historia personal, quizá una herida, quizá un secreto que lo impulsaba a actuar así. Quise preguntar, pero me contuve. Sentía que ese hombre no estaba acostumbrado a abrirse con facilidad. Quizá tenía motivos para ello. Entonces él respiró hondo y dijo una frase que se quedó grabada en mi memoria. «Mañana, cuando amanezca, debo llevarlos a un lugar donde podrán quedarse más tiempo, si así lo desean. No es aquí, es otro sitio». «¿Otro sitio?», pregunté con cierta alarma. No entendía qué quería decir. Gabriel bajó un poco la mirada antes de responder. «Sí, no puedo explicarlo ahora, pero necesito que confíe en mí solo por una noche. Mañana entenderá por qué». Hubo un silencio espeso entre nosotros. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el crepitar suave de la chimenea. Yo sentí que mi respiración se volvía más pesada, como si cada palabra que había pronunciado él estuviera cargada de un significado que todavía no podía descifrar. Finalmente, dijo: «Descanse. Parece fuerte, pero ha pasado por demasiado hoy. Mañana hablaremos con calma».
Me llevó a la habitación de la planta baja, donde había una cama estrecha pero limpia, una manta gruesa y una pequeña mesita con una vela. Antes de cerrar la puerta, me dedicó una última mirada, una mirada que no era intrusiva, pero sí profundamente humana. «Buenas noches, Elena». Y entonces la puerta se cerró, dejándome a solas con el eco de todo lo que había vivido ese día. Me dejé caer en la cama y supe que el mundo que conocía había muerto junto con mi esposo, pero que otro, uno completamente desconocido y potencialmente peligroso, estaba apenas comenzando a abrirse ante mis ojos. El amanecer llegó envuelto en una luz grisácea, tímida y fría, como si el cielo quisiera pedir permiso antes de iluminar la tierra después de la tormenta de la noche anterior. Me desperté con la sensación de que había pasado un día entero desde que cerré los ojos, aun cuando sabía que apenas habían transcurrido unas pocas horas. Mi cuerpo estaba rígido por el cansancio, y mi mente seguía atrapada entre los últimos recuerdos de nuestra casa y el miedo incierto que me había acompañado hasta aquella cama desconocida. Escuchaba pasos en el piso superior. Era Mateo, siempre el primero en despertar. Su voz suave, todavía adormilada, llamaba a su hermana, y luego escuché la voz de Sofía susurrándole que hablara más despacio, como si no quisiera despertar al resto del mundo. Me levanté y abrí la puerta de la habitación. La casa olía a café recién hecho y a pan tostado. La chimenea seguía encendida con un fuego pequeño, apenas suficiente para calentar la sala. Gabriel estaba en la cocina preparando algo sencillo, pero lo hacía con tal concentración que parecía estar resolviendo un asunto mucho más serio que un desayuno. Cuando me vio aparecer, se enderezó y me dedicó una sonrisa breve, una sonrisa que no llegaba a la totalidad de su rostro, como si hubiera olvidado cómo sonreír con plenitud. «Buenos días, Elena», dijo con voz calmada. «¿Dormiste bien?» Asentí. No sabía qué más responder. En realidad, había dormido porque el agotamiento me había aplastado, no porque hubiera encontrado paz. Pero no quise explicarlo, ya que cualquier cosa que dijera sonaría como una queja, y después de todo lo que él había hecho por nosotros la noche anterior, eso me habría parecido una falta de gratitud. Mis hijos bajaron las escaleras corriendo, aunque los pasos de Mateo eran torpes, porque todavía estaba somnoliento. Gabriel les sirvió pan y fruta, y los observó mientras comían con la misma atención con la que un guardián observa algo que planea proteger de cualquier peligro. Había algo en su forma de mirar a los niños que me desconcertaba. No era la típica expresión que he visto en los adultos que sienten pena por los niños ajenos. Era algo más profundo, como si algo en su interior intentara recordar una parte de su propia vida que había quedado lejana o rota. Después del desayuno, Gabriel nos pidió que subiéramos nuestras cosas al coche. Las pocas bolsas que teníamos estaban húmedas y cargadas con ropa incompleta, pero mis hijos las levantaron con un orgullo extraño, como si tener algo entre sus manos significara todavía pertenecer a algún lugar. Cuando salimos al exterior, la mañana estaba despejada. La tormenta había limpiado el aire, dejando un aroma fresco que se mezclaba con el olor a tierra mojada. El cielo tenía un tono azul pálido que se iba aclarando lentamente. Las colinas brillaban con gotas de agua que reflejaban los primeros rayos del sol. Era un paisaje silencioso, casi irreal, como si la naturaleza quisiera ofrecernos una tregua después del infierno vivido. Gabriel metió nuestras bolsas en el maletero y cerró la puerta con suavidad, como si cada movimiento suyo estuviera medido para no generar ruido innecesario. Luego se volvió hacia mí. «Antes de continuar, quiero que entiendas algo», dijo con un tono que me hizo sentir una mezcla de preocupación y alerta. «El lugar al que iremos ahora no es un sitio sencillo, no es un refugio común, es complicado». Lo miré con desconcierto. «¿Complicado en qué sentido?», pregunté. «En el sentido de que la gente que vive y trabaja allí no está acostumbrada a ver desconocidos, y menos aún desconocidos que lleguen conmigo. Y también en el sentido de que no es un lugar cualquiera. Es parte de mi vida, una parte que no siempre he sabido manejar». Mis hijos lo miraban sin entender, pero él no parecía dispuesto a entrar en detalles. Solo respiró profundamente, abrió la puerta del conductor y dijo: «Confía en mí solo un poco más. Ya te explicaré cuando lleguemos». Durante el trayecto, el paisaje comenzó a cambiar de forma gradual. Las colinas se hicieron más amplias y verdes,
Los caminos de tierra dieron paso a senderos mejor cuidados, y poco a poco el aire adquirió un aroma particular, un aroma que reconocí incluso sin haberlo vivido nunca de cerca, un aroma dulce, profundo, casi embriagante, aroma a uva madura. Mis ojos se abrieron más al ver que el camino comenzaba a rodearse de extensas laderas cubiertas de viñas. Filas interminables de plantas ordenadas con una precisión admirable se extendían hacia el horizonte, formando un paisaje perfecto que parecía haber sido diseñado para un cuadro. La tierra era oscura y fértil, y entre las hileras de viñedos se veía el trabajo dedicado de alguien que había invertido toda una vida en cultivarlos. Gabriel notó mi expresión y dijo sin apartar la vista del camino: «Esto es solo el comienzo». Continuamos avanzando hasta que las viñas se volvieron más densas, y el camino se ensanchó para dar paso a una gran entrada con un arco de piedra. Sobre el arco había un nombre tallado: Hacienda Los Cielos. El coche cruzó aquel arco, y al hacerlo, sentí algo que no podría describir del todo. Era como si hubiéramos dejado atrás el mundo que conocía para entrar en otro totalmente diferente, un mundo en el que la vida tenía otro ritmo, otra historia, y sobre todo, otro origen. Siguiendo el sendero principal, llegamos a una construcción imponente. No era un castillo, pero sí una casa señorial de piedra clara, rodeada de jardines bien cuidados, fuentes pequeñas y caminos de grava. Había un grupo de trabajadores moviendo cajas, revisando herramientas, limpiando máquinas. Algunos levantaron la vista al ver el coche, otros se quedaron inmóviles, como si la mera presencia de Gabriel al volante fuera suficiente para cambiar la atmósfera. Uno de los trabajadores, un hombre de unos 50 años con rostro curtido por el sol, se acercó de inmediato. Tenía una expresión de respeto mezclada con una inquietud que no supe interpretar. «Señor Gabriel», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «No esperábamos su llegada tan temprano». Gabriel asintió con serenidad. «Hubo problemas con la tormenta», respondió él. «Vine a revisar algunas cosas». El trabajador miró hacia el coche y notó a los niños y a mí. Sus ojos se estrecharon un poco, no de malicia, sino de confusión. «¿Y ellos?», preguntó sin poder evitarlo. Gabriel sostuvo su mirada durante varios segundos antes de responder. «Son huéspedes. Temporalmente estarán aquí». Aquella frase no fue bien recibida. El trabajador mantuvo la compostura, pero su mandíbula se tensó. Sabía que no estaba contento. Sabía que algo en la dinámica interna de aquel lugar acababa de romperse con nuestra llegada. Mientras el hombre se alejaba para continuar con su trabajo, otros empleados que habían observado la escena se acercaron. Algunos cuchicheaban entre ellos. Otros nos miraban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y una pizca de temor. No era fácil interpretar sus miradas, pero había un patrón claro. Yo y mis hijos no éramos bienvenidos. Gabriel abrió la puerta del coche para que los niños salieran. Sofía bajó lentamente, aferrándose a mi mano. Mateo, aún cansado, bajó con la ayuda de Gabriel, quien lo cargó un instante antes de dejarlo en el suelo. Fue un gesto que provocó más susurros entre los trabajadores. Gabriel nos guió hacia el interior de la casa principal. Al cruzar la puerta, un olor a madera antigua, vino guardado y flores frescas llenó mis sentidos. La entrada era amplia, con un enorme cuadro familiar colgado en la pared principal. Reconocí a Gabriel en el centro del retrato, mucho más joven, con un gesto serio y los ojos llenos de una tristeza contenida, que se veía incluso en la pintura. No pude evitar detenerme frente al cuadro. «Esa es mi familia», dijo Gabriel desde detrás de mí, «o lo que queda de ella». Me giré para mirarlo. Sus ojos se habían oscurecido ligeramente, como si esa imagen despertara recuerdos que prefería mantener enterrados. «Esta es tu casa», dije con sorpresa, aunque la respuesta era evidente. «Es mi responsabilidad», respondió él, «no mi casa. Nunca la sentí como tal». Pasó frente a nosotros, indicando que lo siguiéramos por un largo pasillo que llevaba hacia una parte más tranquila de la enorme hacienda. Llegamos a una especie de ala lateral que parecía haber sido usada como zona de descanso para invitados o personal de confianza. «Aquí se quedarán», dijo, mientras abría la puerta de una habitación amplia. Tiene 2 camas, ventanas grandes y acceso a un baño privado. No es mucho, pero estarán tranquilos. No sabía qué decir. El lugar era más lujoso que cualquier sitio donde yo hubiera estado antes.
Las camas estaban cubiertas con mantas de algodón suave, las paredes pintadas en tonos cálidos, y las ventanas daban a una vista increíble del viñedo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mis hijos entraron sin soltarse de mi mano. Observaban todo como si estuvieran en un sueño. Gabriel se quedó en la puerta. Su postura era rígida, como si se debatiera entre entrar o dejar que tuviéramos privacidad. «Sé que es demasiado para un solo día», dijo, finalmente. «Y sé que nada de esto responde a las preguntas que deben tener ahora mismo. Pero necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí un poco más. No te haría daño. No haría daño a tus hijos. No vine a complicarte la vida, aunque así parezca». Lo miré fijamente, y comprendí algo que no había visto antes. Gabriel no era un hombre frío o distante. Era un hombre marcado, alguien que cargaba con un legado del que no podía escapar. Un hombre que había vivido más batallas internas de las que estaba dispuesto a admitir. Y entonces dijo algo que cambió mi percepción de él. «Esta hacienda, este viñedo, algún día será completamente mío. Soy el heredero directo, aunque eso no significa que todos aquí estén conformes con ello». Mi corazón dio un vuelco. Aquello explicaba las miradas, la tensión, el silencio incómodo. También explicaba la existencia de la casa escondida en la colina, un refugio para escapar de un lugar que le pertenecía, pero que no le ofrecía paz. Y antes de que pudiera reaccionar, añadió: «Necesito tu ayuda, Elena, pero no puedo decírtelo todavía». El silencio que siguió fue tan intenso que parecía llenar toda la habitación. Mis hijos se acomodaron en la cama sin comprender del todo la gravedad de lo que había dicho. Gabriel retrocedió un paso, colocó la mano en el marco de la puerta y con expresión tensa concluyó: «Hoy descansen. Mañana hablaremos». Y así se fue, dejando en mi interior una mezcla de miedo, esperanza y un presentimiento inquietante. Nuestra vida había cambiado para siempre, y no había forma de regresar a lo que conocíamos. El amanecer siguiente llegó acompañado de un silencio extraño, un silencio que no pertenecía a un lugar tan grande como la Hacienda Los Cielos. Aquella propiedad respiraba actividad desde antes de que saliera el sol, y sin embargo, esa mañana sentí que algo en el ambiente se había detenido, como si todos contuvieran la respiración para observar qué rumbo tomarían las cosas después de nuestra llegada. La luz que entraba por la ventana iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire, formando pequeños hilos dorados que se movían con la brisa suave que se filtraba por las rendijas. Sofía y Mateo dormían profundamente, acurrucados uno junto al otro en una de las camas, demasiado agotados aún para despertar con los sonidos del día. Me acerqué a la ventana y contemplé los viñedos que se extendían más allá de lo que alcanzaba mi vista. Era un paisaje tan hermoso como intimidante, porque detrás de esa belleza había historias, tensiones y secretos que yo apenas empezaba a vislumbrar. Lo supe desde el momento en que las miradas de los trabajadores nos siguieron con recelo cuando cruzamos el patio el día anterior. Me pregunté por qué un hombre como Gabriel, heredero de una propiedad tan extensa, había aparecido en un camino solitario durante una tormenta precisamente cuando mis hijos y yo caminábamos hacia ninguna parte. Pensé en la casa escondida en la colina, en sus palabras sobre su familia, en el misterio que parecía arrastrar como una sombra adherida a él. No era casualidad. Nada en su vida parecía serlo. Un golpe suave en la puerta me hizo sobresaltarme. Abrí antes de que mis hijos despertaran. Era Gabriel, vestido con ropa de trabajo, botas manchadas de tierra y una camisa gris remangada en los brazos. Se veía firme, pero sus ojos revelaban que había pasado la noche en vela. Estaba cansado, más de lo que quería mostrar. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó él con esa voz profunda que siempre parecía contener más de lo que decía. Asentí y salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí para no despertar a los niños. Gabriel me condujo hacia un pequeño salón que daba a un balcón con vista a los viñedos. El sol comenzaba a elevarse detrás de las colinas, tiñendo la tierra de tonos rojizos y dorados. Él se apoyó en la baranda, respiró hondo y se quedó unos segundos en silencio antes de hablar, como si debatiera consigo mismo por dónde empezar. «Lo que voy a pedirte no es sencillo», dijo finalmente, «pero necesito que escuches todo antes de tomar una decisión. Sé que no confías completamente en mí,
y sería absurdo pedirte que lo hagas después de habernos conocido en circunstancias tan extrañas. Pero necesito ayuda. Y creo, aunque suene extraño, que tú podrías darme esa ayuda. Fruncí el ceño, sin entender. Gabriel continuó. Mi familia no es como las demás. El viñedo genera mucho dinero, mucho poder, muchas disputas, y durante años ha habido luchas internas por decidir quién lo dirige realmente. Muchos no quieren que yo esté aquí. Otros prefieren verme lejos, o derrotado, o sin fuerzas. Y algunos han llegado tan lejos en su ambición que han cometido actos que nunca imaginarías que alguien sería capaz de hacer solo por controlar un pedazo de tierra. Sentí un escalofrío. Su tono era demasiado serio para exageraciones. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. Gabriel me miró directamente, con una intensidad que me hizo sentir descubierta. Que tú no perteneces a este lugar, que no eres parte del conflicto, que no estás manipulada por nadie de mi familia, y sobre todo, que tienes una fuerza que quizá tú misma no ves. La vi en tus ojos cuando te encontré en la carretera. Esa mezcla de dolor, miedo y determinación no es común, y sé que alguien con ese carácter no dejaría que otros controlaran su destino para siempre. Mi respiración se volvió irregular. No sabía si me estaba halagando o usando mis heridas como argumento, pero no tuve tiempo de analizarlo, porque él continuó. Quiero ofrecerte trabajo. Aquí, en la hacienda. Me quedé inmóvil. No era lo que esperaba escuchar. No sabía qué tipo de trabajo podía ofrecerme un hombre como él en un lugar tan grande, donde todos los empleados parecían haber pasado años formando parte de una estructura que funcionaba casi como un mundo cerrado. ¿Qué clase de trabajo?, pregunté con cautela. Gabriel se apartó de la baranda y caminó unos pasos dentro del salón. Su sombra se movía al ritmo de la luz que entraba por las ventanas. Parecía medir cada palabra. Hay demasiados documentos que revisar, demasiadas cuentas que no cuadran, demasiadas decisiones que deben tomarse sin que los demás lo sepan. Necesito a alguien que pueda ayudarme a organizar, archivar, supervisar algunas áreas de la hacienda, especialmente la parte administrativa. No puedo confiar en nadie más. Los que ya trabajan aquí han demostrado demasiada lealtad, pero no hacia mí. Sentí que el aire se volvía más denso. Él me estaba pidiendo que me involucrara en el corazón de la propiedad, en su funcionamiento real, en su lucha interna por el poder. Eso no era un simple empleo. Era una responsabilidad peligrosa. Gabriel vio mi indecisión y se acercó con lentitud. No quiero explotarte ni obligarte a nada, dijo. Pero si aceptas, tú y tus hijos podrán quedarse aquí. Tendrán un techo, comida, seguridad. Nadie los tocará. Nadie decidirá por ustedes. Y te lo digo con total sinceridad. No te ofrecería esto si creyera que estás en peligro por mi culpa. Pero creo que aquí, conmigo, están más seguros que allá afuera, donde ya vimos lo que la gente puede hacer cuando se queda sin escrúpulos. No supe qué responder. Era demasiado. Después de haber perdido mi hogar, después de haber sido expulsada como si fuera basura, después de haber vagado por la carretera bajo la tormenta, escuchar que alguien me ofrecía un lugar era casi irreal. Pero también estaba el otro lado, la tensión que se respiraba entre los trabajadores, las miradas cargadas de hostilidad, la sombra de una familia poderosa, los secretos que él apenas comenzaba a insinuar. Aceptar ese trabajo significaba entrar en un mundo que no conocía y donde quizá nadie quería verme. Como si hubiera leído mis pensamientos, Gabriel añadió, sé lo que piensas, sé que no te sientes bienvenida, y no te voy a mentir, habrá resistencia, especialmente de Tomás, el administrador. Él cree que todo aquí debería estar bajo su control. Detesta mis decisiones. Y te odiará a ti también, sin conocerte, porque representas algo que escapa a su dominio. Ese nombre, Tomás, parecía cargar un peso oscuro. Lo había visto el día anterior. Aquel hombre duro, de mirada fría y postura rígida. Recordé cómo apretaba la mandíbula mientras nos observaba. Ahora entendía por qué. Gabriel respiró hondo. Pero necesito a alguien que no tema a ese tipo de personas. Alguien que no se doblegue. Alguien que ya ha sido humillado y aún así sigue de pie. Si tú dices que no, lo entenderé. Buscaré otra forma. Pero si dices que sí, entonces las cosas podrían empezar a cambiar. Me quedé callada varios segundos. Mi vida había sido un cúmulo de pérdidas, sacrificios y miedos,
Pero mis hijos necesitaban estabilidad y protección. Y en ese viñedo, por más hostil que fuera, había un techo, había comida, había futuro. Acepto, dije sin reconocer mi propia voz. Gabriel cerró los ojos un instante, como si esa palabra liberara un peso que había llevado demasiado tiempo en sus hombros. Luego asintió lentamente. Bien, empezamos hoy. Desde ese momento, la actitud de la hacienda hacia mí cambió de forma inmediata. Cuando salimos al patio principal, algunos trabajadores dejaron de hablar apenas me vieron. Otros me miraron con abierta desconfianza. Los murmullos eran tan evidentes que mis hijos se aferraron a mi ropa, inquietos. Sabía que mi presencia no era simplemente incómoda para ellos, sino una amenaza a un orden que habían aceptado durante años. Y entonces apareció él, Tomás. Se acercó con pasos firmes, con una expresión tan dura como la piedra del arco de entrada. Sus ojos eran del color del hierro frío. «Gabriel», dijo sin saludar, sin mirar a los niños. «Me dijeron que trajiste invitados. ¿Es cierto?» Gabriel no se inmutó. «Son huéspedes, y Elena trabajará conmigo desde hoy». Los ojos de Tomás se clavaron en mí. Una mirada pesada, hostil, casi violenta en su silencio. «¿Ella?», preguntó con desprecio mal disimulado. «Sí», respondió Gabriel con firmeza. «Ella». Tomás apretó los dientes. Después de un silencio cargado, dijo: «Espero entonces que tengas claro lo que estás haciendo, porque traer extraños aquí nunca ha traído nada bueno, y esta vez no será diferente». Luego se marchó sin esperar respuesta, dejando tras de sí un aire helado. Mientras caminábamos hacia la oficina donde comenzaría mi primer día, Gabriel murmuró: «No le hagas caso. Él vive de amenazas, pero algún día aprenderá que no puede controlarlo todo». Yo asentí, aunque una sensación inquietante se instaló en mi pecho. Sabía que aquello era apenas el inicio de algo mucho más grande, algo que podría rompernos o salvarnos. No imaginaba entonces que esa misma tarde encontraría una carta anónima debajo de la puerta de mi habitación. Una carta escrita con tinta oscura y letras torcidas, en la que alguien había dejado un mensaje aterrador. «Vete de aquí, mientras puedas. Lo que viene no es para ti». La carta permaneció en mis manos durante varios minutos, como si el simple contacto con el papel pudiera transmitirme la intención de quien la había escrito. Las letras, torcidas y oscuras, parecían haber sido dibujadas con prisa o con rabia, quizá incluso con miedo. La frase era corta pero devastadora. «Vete de aquí, mientras puedas. Lo que viene no es para ti». Cada palabra vibraba como un presagio, como un mensaje que llevaba demasiado tiempo esperando ser pronunciado. Cerré la puerta de la habitación con cuidado, no porque temiera que alguien la escuchara, sino porque ya no confiaba en nada ni en nadie dentro de aquellas paredes, excepto en mis hijos. Sofía y Mateo dormían profundamente en su cama, ajenos a la intranquilidad que se deslizaba por los corredores del viñedo como una sombra sin rostro. No quise despertarlos. Necesitaban descanso. Necesitaban que yo fuera fuerte. Pero mi mente no dejaba de girar alrededor de aquella advertencia. ¿Quién la había dejado? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Y qué era aquello que venía y que supuestamente no era para mí? Guardé la carta dentro de un pequeño cajón de la mesilla y respiré hondo varias veces, intentando convencerme de que el miedo no debía controlarme. Mucho peor era quedarme sin hogar en una noche de tormenta, enfrentando la crueldad de familiares que jamás me habían querido. Nada en este lugar podía ser más aterrador que la sensación de vacío que experimenté al ser expulsada con mis hijos a la calle. Esa herida era más profunda que cualquier amenaza escrita. Sin embargo, la inquietud permanecía. Cuando salí al pasillo para dirigirme a mi primer día formal de trabajo en la hacienda, sentí el peso de muchas miradas invisibles. Sabía que los trabajadores ya hablaban de mí, que mis pasos habían despertado sospechas, incomodidad, resentimiento. Mis hijos se quedaron en la habitación, todavía dormidos, y Gabriel había puesto una mujer de confianza para vigilarlos por si despertaban mientras yo trabajaba. El viñedo tenía un ritmo constante, casi militar. Cada trabajador sabía lo que debía hacer incluso antes de que saliera el sol. Las hileras de uvas parecían respirar al unísono con el movimiento de los hombres y mujeres que las cuidaban. Yo seguí a Gabriel hacia un edificio más pequeño, ubicado junto a la bodega principal, una construcción de piedra clara,
con ventanas altas y una puerta pesada de madera. Adentro, una mezcla de olor a tinta, papel, humedad y vino impregnaba cada rincón. «Esta será tu oficina», dijo Gabriel abriendo la puerta. Me sorprendió ver una habitación llena de estantes repletos de carpetas, cajas sin clasificar, montañas de documentos apilados al azar, como si alguien hubiera decidido almacenar allí los problemas de años enteros. Era evidente que nadie se había encargado del archivo ni de la administración durante meses, quizá incluso más. Había registros financieros sin revisar, recibos sueltos, contratos viejos, planos de la hacienda, notas incompletas, etiquetas de barriles, informes de cosecha, pagos a proveedores y documentos que no comprendía en absoluto. Gabriel vio mi expresión y suspiró. Lo sé, es un desastre. Tomás se encargaba de esto, pero hace tiempo que dejó de hacerlo. O mejor dicho, hace tiempo que lo hace solo en apariencia. Sospecho que hay cosas que ha escondido, cambiado o manipulado. Y necesito que alguien ajeno a él revise todo desde cero. Eso explicaba más de lo que yo esperaba. Comprendía ahora la incomodidad que Tomás mostró cuando Gabriel anunció que yo trabajaría en la hacienda. Si él había manipulado información, mi presencia representaba un peligro para su control. «¿Qué exactamente quieres que haga primero?», pregunté mientras mis manos recorrían la superficie del escritorio lleno de polvo. «Quiero que empieces por revisar todos los registros de pagos», dijo Gabriel. «Los últimos meses han sido especialmente sospechosos. Hay facturas duplicadas, pagos que no recuerdo haber autorizado, gastos exorbitantes sin explicación. Algo está drenando dinero de la hacienda. Y no es por las viñas». Me acerqué al escritorio y comencé a revisar documentos al azar. No tardé en darme cuenta de que había mucho más caos del que pensé. Cifras incompletas, fechas alteradas, firmas inconsistentes. Era como un mapa de irregularidades escondido entre papeles antiguos. «Y una cosa más», añadió Gabriel. «No comentes con nadie lo que encuentres, especialmente no con Tomás. Yo no tenía intención de hacerlo. Ya había visto la expresión del administrador la tarde anterior. No era un hombre que tolerara interferencias, y menos aún de parte de alguien como yo, una mujer recién llegada que había aparecido de la mano del heredero. Apenas se marchó Gabriel, empecé a trabajar. El silencio de la oficina contrastaba con el ruido lejano de las máquinas y el movimiento constante en el viñedo. Pasé horas clasificando carpetas, ordenando papeles, separando lo que parecía auténtico de lo que claramente era sospechoso. A cada documento que revisaba, más evidente se hacía que había alguien beneficiándose de la desorganización. Y lo más inquietante era que muchos documentos no estaban firmados por Gabriel, aunque aparecía su nombre. Alguien imitaba su firma, y aunque la imitación era buena, no era perfecta. Justo cuando estaba revisando una carpeta con informes de gastos, escuché un golpe seco en la puerta. La abrí con cuidado y me encontré con Tomás, su sombra eclipsando la luz que entraba desde el pasillo. Su expresión no había cambiado desde el día anterior. Fría, desconfiada, calculadora. «Así que este será tu espacio», dijo sin disimular su desprecio, mirando la oficina como si estuviera contaminada desde el momento en que yo había entrado. «Solo estoy organizando lo que me indicaron», respondí con calma. Tomás dio un paso dentro de la oficina sin pedir permiso. Su presencia llenaba la habitación con una tensión difícil de ignorar. Se acercó a uno de los estantes, tomó una carpeta cualquiera y la abrió con brusquedad, como si quisiera encontrar algo que pudiera usar en mi contra. «No tienes idea de cómo funciona esta hacienda», dijo, mientras hojeaba papeles sin realmente leerlos. «Y para ser honesto, no entiendo por qué Gabriel decidió traer a una desconocida para encargarse de algo que solo personas de total confianza deberían ver». Noté que su mano se detenía en ciertos documentos que él claramente reconocía. Su mirada cambió apenas un instante, lo suficiente para confirmar mis sospechas. Tomás sabía perfectamente lo que escondían algunos registros. «Gabriel confía en mí», respondí lentamente, midiendo cada palabra. «Pues debería reconsiderarlo», dijo cerrando de golpe la carpeta. «Las personas que llegan de la nada suelen traer problemas». Sus palabras eran un golpe directo. No se esforzaba por ocultar su amenaza. Tomás se acercó tanto que pude sentir su aliento, cálido e incómodo. «Te daré un consejo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Si quieres evitarte disgustos, no te metas donde no te llaman. No remuevas lo que no entiendes.
No busques lo que no necesitas saber. Y sin esperar mi reacción, salió de la oficina, dejando la puerta abierta como un gesto deliberado de falta de respeto. Respiré profundamente para calmar mis nervios. A pesar de su actitud, yo sabía que no podía permitirme retroceder. No después de haber aceptado el trabajo. No después de haber visto la necesidad en los ojos de Gabriel. Y sobre todo, no después de que mis hijos por fin tenían un lugar donde dormir sin miedo. Continué trabajando. Las horas pasaron hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. Mis ojos estaban cansados, mis manos frías, pero había algo dentro de mí que seguía empujándome hacia adelante. Una mezcla de rabia, necesidad y orgullo. Fue entonces cuando encontré la primera anomalía grave. Entre documentos antiguos había una factura de un proveedor que nunca había registrado su entrega. Era un pago elevado, muy elevado, y estaba firmado con el nombre de Gabriel. Pero la firma no coincidía con la que había visto en otros documentos. Mi corazón se aceleró. Aquello no era un simple error administrativo, era falsificación. Y si alguien falsificaba documentos importantes, significaba una sola cosa. Estaban robando a gran escala y necesitaban encubrirlo. Antes de que pudiera analizar más, un grito afuera interrumpió mis pensamientos. Un grito fuerte, desesperado, procedente del área cercana a los barriles de vino. Me levanté de golpe y salí corriendo, sin entender del todo qué sucedía. Al llegar al patio, vi humo. Un humo espeso, oscuro, que salía de una de las bodegas de fermentación. Varias personas corrían con cubos de agua, mientras otras gritaban órdenes. El olor a madera quemada me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un incendio. Un incendio dentro del viñedo. Gabriel apareció entre el caos, con el rostro endurecido por la preocupación. Ordenaba, corría, dirigía. El fuego aún no era grande, pero estaba avanzando rápido. Si llegaba a los barriles principales, las pérdidas serían irreparables. Me acerqué sin pensar en el peligro. «¿Qué pasó?», grité. «Alguien dejó una lámpara encendida», respondió un trabajador. Pero había algo en su voz que no sonaba convincente. La lámpara no parecía un accidente. No en ese lugar. No en ese momento. Vi a Tomás observando desde la distancia, con expresión neutral, demasiado neutral para la gravedad del momento. El fuego avanzaba. Las llamas empezaban a trepar por las maderas. Y allí, entre el humo, comprendí que mi llegada no había sido una coincidencia. Ni tampoco el incendio. Esto era apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. El olor a humo permaneció en el aire mucho tiempo después de que las llamas fueran finalmente controladas. Aunque los trabajadores corrieron con baldes de agua, arena y mantas mojadas para sofocar el fuego, el daño ya estaba hecho. Varias estructuras de madera habían quedado ennegrecidas, y una parte de la bodega pequeña, donde se almacenaban herramientas y algunos lotes de vino en fermentación, había quedado reducida a un montón de restos humeantes. El silencio posterior era inquietante, como si todo el viñedo hubiera contenido la respiración para escuchar el crujido final de las brasas. Gabriel permaneció junto a las ruinas, con las manos apoyadas en las caderas y el rostro duro, tan duro que parecía tallado en piedra. La luz del amanecer se reflejaba en su piel cubierta de hollín, y vi en su expresión un dolor que iba más allá de la pérdida material. El viñedo no era solo tierra, uvas y trabajo. Era un legado, una historia de generaciones, una carga pesada que él llevaba sobre los hombros incluso cuando nadie se lo pedía. Perder parte de ese legado lo convertía, una vez más, en el blanco perfecto de quienes querían verlo fracasar. Tomé aire antes de acercarme. No quería interrumpirlo, pero algo dentro de mí sabía que tenía que estar allí, que debía mostrarle que no estaba solo en esa lucha silenciosa que se había desatado dentro de la hacienda desde el momento en que llegamos. «Gabriel», dije en voz baja, «¿qué crees que pasó?». Él no respondió al instante. Sus ojos seguían fijos en las vigas quemadas, como si pudiera reconstruir mentalmente el momento exacto en que el fuego comenzó. Finalmente, habló con un tono grave. «Una lámpara de aceite no provoca esto sola. No si está bien colocada. No si alguien responsable cerró todo como debía. Y no si quienes estuvieron aquí antes de irse saben lo que hacen». Ese «alguien responsable» estaba cargado de significado. «¿Crees que fue un accidente?», pregunté. Gabriel cerró los puños. Su respiración se volvió pesada. «No, no lo creo.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. El incendio había sido intencional. Alguien quería causar daño. Alguien quería sabotear la propiedad. Y lo peor era que ese alguien no actuaba desde fuera, sino desde dentro, desde el corazón mismo del viñedo. Los trabajadores se dispersaron poco a poco, conscientes de que su presencia ya no era necesaria. Algunos se marcharon con la cabeza baja, otros con la mirada llena de preocupación genuina. Pero el grupo que permaneció cerca de la escena parecía dividido en dos. Unos, los más leales a Gabriel, observaban con indignación. Otros, los que siempre caminaban cerca de Tomás, parecían más interesados en leer la reacción del heredero que en lamentar la pérdida. Tomás apareció unos minutos después, con las manos en los bolsillos y la misma expresión de falsedad tranquila que había mostrado la primera vez que lo conocí. Se acercó a Gabriel con paso pausado, como si cada movimiento suyo estuviera cuidadosamente calculado. «Lamento lo ocurrido», dijo, con voz que no tenía rastro de pesar. «Podemos reconstruir esta área con tiempo. No es tan grave». Gabriel lo miró con frialdad. Grave o no, no debería haber ocurrido. Tomás dio un encogimiento de hombros. «Los accidentes pasan». Sus palabras resonaron como un insulto. No estaba preocupado. No estaba sorprendido. No estaba indignado. Estaba demasiado tranquilo para ser inocente. No necesitaba decirlo en voz alta para que todos lo entendieran. Sin embargo, Gabriel no respondió. Había algo en su silencio que contenía una amenaza latente. Era el silencio de un hombre que veía demasiado, que sospechaba demasiado, que sabía que la traición no había hecho más que comenzar. Cuando Tomás se alejó, Gabriel volvió su mirada hacia mí. Su expresión cambió. Ya no era la mirada del heredero responsable, ni del hombre que acababa de perder parte de su propiedad. Era la mirada de alguien que empezaba a conectar piezas, que ya no podía ignorar que mi llegada había coincidido con la escalada del conflicto. «Necesito que sigas trabajando en esos documentos hoy», dijo con tono decidido. «Es importante. Más que nunca». Asentí en silencio. Lo sabía. Había visto las firmas falsificadas, las facturas duplicadas, los pagos sin autorización. Alguien llevaba tiempo desangrando las cuentas del viñedo, pero ahora estaba dispuesto a jugar con fuego para esconder su rastro. Sin embargo, lo que no esperaba era el descubrimiento que vendría después. Volví a la oficina horas más tarde, con el olor del humo todavía impregnado en mi ropa. Me costaba concentrarme. Cada sonido afuera me hacía creer que algo estaba a punto de explotar, que otra parte de la hacienda estaba en peligro, que los trabajadores susurraban sobre mí y mis hijos. Además, la carta seguía dándome vueltas en la mente. «Lo que viene no es para ti». No sabía si era una advertencia sincera o una amenaza. Mientras revisaba documentos, encontré algo que no debería haber estado allí. Una carpeta escondida entre dos cajas antiguas, marcada con un nombre que no reconocía: Almacén Sur. Al abrirla, descubrí registros completos de entradas y salidas de productos. Pero lo inquietante era que la mayoría de las salidas no aparecían reflejadas en los libros principales. Era como si alguien hubiera creado un segundo sistema de contabilidad, una contabilidad paralela. Y había algo más. Varios documentos estaban firmados por un hombre llamado Esteban Ledesma. No conocía ese nombre, pero aparecía repetido en numerosas facturas, pagos y acuerdos. Era como si hubiera estado trabajando dentro de la hacienda durante años, pero jamás lo había escuchado entre los trabajadores. Eso solo podía significar tres cosas. 1. Era un trabajador encubierto. 2. Era un socio secreto. O 3. Era un fantasma inventado para esconder desvíos de dinero. Mi instinto me decía que era esto último. Mientras seguía revisando, escuché pasos en el pasillo. Pasos fuertes, seguros, tensos. Se detuvieron frente a la puerta de la oficina. No supe por qué, pero la piel se me erizó. La puerta se abrió, y apareció un hombre alto, corpulento, con rostro severo y ojos oscuros. No lo había visto antes. «Tú debes ser Elena», dijo, sin presentarse, sin sonreír, sin suavizar su voz. «Soy el encargado de seguridad de la hacienda. Mi nombre no importa. Gabriel me pidió que te pregunte algo». Tragué saliva. Aquella presencia imponía. «¿Qué necesitas saber?», pregunté intentando mantener la compostura. El hombre avanzó un paso y señaló los documentos sobre mi escritorio.
¿Quieres saber si encontraste algo fuera de lo normal? Mi corazón se aceleró. Había demasiadas posibilidades de que aquel hombre no fuera realmente enviado por Gabriel, sino por otra persona. Quizá por Tomás. Quizá por quien dejó la carta. Quizá por alguien que conocía el nombre de Esteban Ledesma. Respiré hondo. Estoy revisando todo todavía, dije sin dar detalles. Hay desorden, pero nada concluyente. Necesito tiempo. El hombre me miró con mucha más atención que antes, como si intentara determinar si estaba diciendo la verdad o mintiendo para protegerme. Finalmente, dijo, «Ten cuidado. Muchos aquí no quieren que descubras nada». Y se fue. Pero antes de cerrar la puerta, añadió una frase que me dejó paralizada. «Y algunos ya preguntaron por tus hijos». Cuando la puerta se cerró, sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. Mis hijos. La amenaza ya no era solo hacia mí, era hacia ellos. Al caer la tarde, Gabriel me llamó a su despacho. Su rostro estaba más tenso que nunca, y al entrar supe que algo grave había sucedido. Sobre su escritorio había documentos esparcidos, fotografías antiguas, un mapa del viñedo y una carta abierta. Él alzó la mirada. «Elena», dijo con voz baja, «tenemos un problema mayor del que imaginaba, y necesito que escuches algo que no he podido decirte hasta ahora, algo que cambiará todo lo que piensas de esta hacienda y de mi familia». Me quedé inmóvil. Mis manos temblaron, y entonces Gabriel continuó. «Hay un secreto que ha estado enterrado en estos viñedos durante muchos años, un secreto que involucra a mi padre, a mis tíos y a alguien muy cercano a ti». Mi respiración se cortó. A alguien cercano a mí, a alguien de mi pasado, a alguien que yo creía muerto, perdido, o simplemente parte del dolor de mi vida anterior. No sabía quién era, pero supe en ese instante que mi historia y la de Gabriel estaban más unidas de lo que jamás imaginamos. Cuando Gabriel pronunció aquellas palabras, sentí que el silencio dentro del despacho se hacía más denso, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirarlo. La luz que entraba por la ventana iluminaba apenas su rostro, resaltando la preocupación en sus facciones. No estaba exagerando, no estaba dramatizando. Lo que iba a decir realmente era peligroso, doloroso y profundamente ligado a algo que jamás imaginé que formaría parte de mi vida. A alguien cercano a ti. Aquella frase daba vueltas dentro de mi cabeza como un eco interminable. No podía pensar en muchas personas a las que pudiera referirse. Mi familia era pequeña. Mis padres ya no estaban vivos. Lo único que tenía eran mis hijos y el recuerdo de mi marido fallecido. Un recuerdo que todavía dolía como una espina clavada en el centro del pecho. ¿Con quién podía estar relacionado aquel secreto? ¿Quién de mi pasado podía tener alguna conexión con un viñedo que llevaba generaciones en manos de la familia de Gabriel? Me acerqué lentamente, intentando mantener el control de mis emociones. «¿A qué te refieres?», pregunté con un hilo de voz. Gabriel se pasó una mano por el cabello y tomó asiento, como si necesitara apoyo antes de continuar. Señaló la carta que tenía abierta en su escritorio, una carta que ya parecía vieja, arrugada por el tiempo, amarillenta en los bordes, como si hubiera sido guardada en un lugar donde nadie debía encontrarla. «Esta carta la escribió mi padre», dijo Gabriel, «y fue dirigida a un hombre llamado Rodrigo Herrera». Mi corazón se detuvo. Ese nombre estaba marcado dentro de mí como un hierro candente, como un recuerdo prohibido que había intentado sepultar durante años. Rodrigo Herrera, mi suegro, el padre de mi difunto esposo, el hombre que jamás me aceptó, el hombre que siempre dijo que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, el hombre que me culpó de todo, incluso de cosas que nunca estuvieron bajo mi control. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Gabriel continuó. «Mi padre y Rodrigo fueron socios hace muchos años, mucho antes de que tú o yo naciéramos. Ellos dos trabajaron juntos en estas tierras, cultivaron las primeras parras de la nueva sección del viñedo y firmaron un acuerdo privado. Un acuerdo que, según esta carta, incluía la promesa de compartir una parte del futuro de la producción». Me quedé inmóvil. Socios. Mi suegro y el padre de Gabriel. Socios en secreto. Nada tenía sentido. Yo jamás escuché a mi esposo mencionar algo relacionado con un viñedo, ni con aquellos nombres, ni con ningún acuerdo. Nunca supe que su familia hubiera tenido alguna relación con tierras, herencias o negocios en la región. Su vida siempre fue humilde, limitada.
marcada por la lucha constante para salir adelante. Para él, jamás existió nada parecido a un legado o una fortuna oculta. Y entonces, como una revelación amarga, entendí que eso era exactamente lo que había causado su resentimiento. Gabriel se levantó, tomó la carta y me la entregó. Léela. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel. Las primeras líneas estaban escritas con letra firme, una letra que transmitía autoridad, como la de un hombre que sabía que lo que estaba dejando por escrito cambiaría el destino de dos familias. Hablaba de tierras compartidas, de una deuda que su padre sentía que tenía con Rodrigo por un servicio antiguo, por un favor que no explicaba con claridad. A medida que avanzaba en la lectura, comprendí que el padre de Gabriel había prometido entregar parte del beneficio de una zona de producción futura al padre de mi esposo. Una promesa que jamás fue cumplida. En la última línea, escrita con tinta más oscura, tal vez porque la carta fue completada días después, decía: «No puedo entregar esto en este momento. Mi familia no lo entendería. Cuando llegue el día, mi hijo deberá resolver esta deuda. Este viñedo no estará completo hasta que lo que es suyo regrese a su verdadero dueño. Este secreto quedará guardado hasta que la verdad salga a la luz». Sentí que mi respiración se aceleraba. «Tu padre le debía algo al mío», dije con voz quebrada. «No solo algo», respondió Gabriel. «Le debía una parte del viñedo». Me llevé una mano a la boca. No podía creerlo. Mi suegro, el hombre que siempre me miró como si yo fuera una intrusa, había guardado silencio sobre un acuerdo que habría cambiado completamente la vida de su familia. Y mi esposo, el hombre con el que compartí tantos años difíciles, jamás me dijo nada porque, probablemente, él tampoco lo sabía. Gabriel volvió a hablar. «Mi padre murió sin decirme esto. Lo encontré hace unos días entre sus papeles ocultos, cuando comencé a sospechar que había cosas dentro de la hacienda que no encajaban. Y lo peor no es que existiera esta deuda. Lo peor es que alguien más también lo sabía». Me quedé quieta. «¿Quién más?». Gabriel se acercó lentamente, como si temiera mi reacción. «Tomás». Sentí que un frío intenso me atravesaba el cuerpo. Todo encajaba. Sus miradas, sus amenazas veladas, su insistencia en que yo no pertenecía a ese lugar, su oposición a que yo trabajara en la hacienda, la forma en que observaba cada uno de mis movimientos. Tomás sabía algo. Sabía que mi presencia podía reabrir una herida antigua, una herencia incompleta, un acuerdo que nunca se cumplió. Y si la familia de Gabriel le debía algo a la mía, entonces yo no era una simple empleada. Era, sin saberlo, una pieza central en un conflicto que llevaba años latente. Gabriel siguió explicando. «Mi tío tampoco quiere que se revele esta verdad. Él cree que mi padre cometió un error al firmar un acuerdo sin consultarlo. Quiere mantener la hacienda bajo control total. Y Tomás está de su lado. Juntos están intentando evitar que yo cumpla lo que mi padre dejó escrito. Por eso hubo sabotaje. Por eso hubo incendio. Por eso quieren que te vayas. No porque seas una desconocida, sino porque representas una amenaza para ellos». Todo dentro de mí se revolvía como un torbellino. No sabía si llorar, gritar o simplemente quedarme inmóvil. No podía creer que mi vida estuviera entrelazada con la historia de aquel lugar desde antes de nacer. No podía creer que el hombre que tanto me despreciaba, mi suegro, había preferido dejar que su familia viviera en pobreza antes que reclamar lo que por derecho le pertenecía. Gabriel dio unos pasos hacia mí y con una voz más suave añadió: «Tu familia tiene derecho a una parte de estas tierras, a una parte real, legal, documentada. Pero para demostrarlo necesitamos encontrar el contrato original. Esta carta no es suficiente. Y creo que alguien dentro de la hacienda sabe exactamente dónde está ese documento y está dispuesto a destruirlo antes de que lo encontremos». Me quedé en silencio. El miedo comenzó a transformarse en algo distinto, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que había estado dormido dentro de mí desde la muerte de mi esposo. Determinación. Si alguien creía que yo iba a abandonar ese lugar, si pensaban que podía asustarme con incendios, amenazas o cartas anónimas, estaban equivocados. Tenía 2 hijos que dependían de mí. Tenía una vida que me había sido arrebatada injustamente. Y ahora tenía una verdad que exigía ser revelada. Levanté la mirada hacia Gabriel. «¿Qué necesitas que haga?». Gabriel sostuvo mi mirada con una mezcla de alivio y respeto. «Necesito que sigas revisando cada documento,
cada archivo, cada factura y cada registro hasta que encontremos el contrato. Mi padre lo escondió en algún lugar de la hacienda. Y cuando lo tengamos, toda esta historia cambiará para siempre. Asentí sin dudar. En ese momento entendí que mi llegada al viñedo no había sido una coincidencia. Había sido un cruce inevitable entre dos destinos que durante años habían estado separados por secretos, por decisiones silenciosas y por hombres que habían preferido la mentira a la justicia. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría, Gabriel añadió algo más, algo que me dejó sin aliento. Hay algo más que debes saber. Rodrigo Herrera no fue el único de tu familia involucrado. Hubo otra persona, alguien que desapareció hace muchos años, alguien que quizá estuvo más cerca de ti de lo que imaginas. ¿Quién? Pregunté sin poder evitar que la voz me temblara. Gabriel abrió un cajón, sacó una fotografía antigua y me la entregó. En la imagen aparecían dos hombres jóvenes. Uno era claramente el padre de Gabriel. El otro era alguien que yo conocía demasiado bien. Mi hermano. Aquel hermano al que creí muerto desde hacía tanto tiempo. Aquel hermano del que nadie volvió a hablar. Me quedé sin aire. Y comprendí que mi pasado no solo estaba vivo. Estaba esperándome entre las sombras del viñedo. Mis dedos temblaban mientras sostenía la fotografía. Aquella imagen, vieja y ligeramente descolorida por los años, tenía el poder de reabrir heridas que llevaba una vida intentando cerrar. Mi hermano, al que había creído muerto desde que era casi una niña, aparecía allí, con una expresión seria pero viva, con esa mirada determinada que lo caracterizaba cuando aún lo recordaba en mis memorias más antiguas. No sabía si llorar, si preguntar mil cosas al mismo tiempo, o si simplemente negarme a aceptar la posibilidad de que todo aquello fuera verdad. Pasé la yema de mis dedos sobre el rostro que reconocía tan profundamente. Hacía tanto tiempo, tantos años sin escuchar su nombre, tantos silencios dentro de mi familia antes de que la tragedia arrasara con todo. Tragué saliva intentando ordenar las emociones que me golpeaban como un torrente. Gabriel se acercó unos pasos más, observándome con esa mezcla de respeto y preocupación que había mostrado desde que comenzó a revelarme la verdad. Su voz fue suave, casi un susurro, como si temiera romper la estructura frágil de mi corazón en aquel instante. Tu hermano vino aquí hace muchos años, dijo. Formó parte de las primeras labores de expansión del viñedo. Trabajó directamente con mi padre y con Rodrigo. Era joven, fuerte, y tenía un carácter que mi padre admiraba. Alguien le contó que él tenía planes de quedarse mucho tiempo. Incluso estaba a punto de firmar un acuerdo para convertirse en socio menor de una parte del viñedo. Me llevé la mano al pecho. La respiración se me cortó. Mi hermano nunca me habló de eso. Nunca mencionó este lugar. Nunca mencionó que tenía un futuro trazado lejos de casa. Yo era una niña cuando él desapareció. Recuerdo su risa. Recuerdo que prometía volver. Recuerdo su abrazo antes de marcharse por última vez. Pero jamás supe por qué se fue, ni qué lo trajo hasta estas tierras. Y mucho menos por qué nunca regresó. Gabriel continuó. Pero algo ocurrió. Algo grave. Mi padre siempre dijo que un día tu hermano simplemente desapareció. Su testimonio oficial decía que se marchó sin despedirse, que dejó sus herramientas tiradas, que no dio explicaciones. Pero mi padre no era un hombre que tolerara los abandonos fáciles. Y desde que encontré esta foto, sospecho que hubo algo más, mucho más. Sentí un escalofrío. Una sensación oscura se instaló en la base de mi estómago, como si una verdad oculta comenzara a despertar después de años enterrada. ¿Insinúas que alguien le hizo daño?, pregunté con voz quebrada. Gabriel bajó la mirada antes de responder. No lo sé con certeza. Mi padre jamás mencionó la desaparición delante de mi tío, y menos delante de Tomás. Eso me hace pensar que hubo algo que quiso ocultar, quizás para evitar un conflicto, quizás porque había errores que no se atrevía a confesar. Lo único que sé es que tu hermano estuvo aquí, muy cerca, y desapareció sin dejar rastro. Las palabras se clavaron dentro de mí como agujas. Siempre creí que mi hermano había huido, que se cansó de la pobreza, del resentimiento de nuestro padre, de las discusiones interminables, del peso de cargar responsabilidades que no le correspondían. Nunca imaginé que su desaparición estuviera ligada a una historia mucho más grande, que involucraba tierras, acuerdos incumplidos, promesas ocultas y un viñedo que parecía tener raíces profundamente hundidas en secretos y traiciones.
Sentí mis piernas temblar y me apoyé en el borde del escritorio para no caer. Gabriel se acercó rápidamente, colocó una mano firme en mi brazo, y en ese gesto sentí algo que no esperaba. No solo apoyo, no solo preocupación, sino una conexión que iba más allá de las circunstancias. «Elena», dijo con una calma que contrastaba con el torbellino dentro de mí, «no quiero que pases por esto sola, no después de todo lo que ya has sufrido. Necesitas saber la verdad, y voy a ayudarte a encontrarla. Pero debes comprender una cosa antes de seguir adelante». Asentí lentamente, esperando sus palabras. «Esto va a despertar enemigos. Enemigos que no dudan en incendiar bodegas. Enemigos que no dudarían en hacer daño a tus hijos si eso significa proteger lo que han escondido durante tantos años». Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis hijos. Una sombra oscura se deslizó por mi mente. Un miedo que no podía permitirme ignorar. Desde el primer día había sentido miradas sobre ellos. Alguien preguntó por ellos. Alguien dejó una carta en mi habitación. Todo cobraba sentido. No era simplemente que yo incomodara. Era que mi presencia traía consigo la posibilidad de descubrir una verdad que podía destruir a quienes se habían beneficiado de la mentira durante décadas. Gabriel continuó. «Hay algo más que encontré. Algo que estaba escondido en un cajón cerrado con llave en el despacho de mi padre». Abrió un cajón y sacó un pequeño cuaderno con la cubierta de cuero gastado. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de anotaciones hechas por la misma letra fuerte y firme que había visto en la carta anterior. En ellas aparecían nombres, fechas, comentarios sobre trabajadores, tareas, compras, ventas y decisiones importantes, hasta que una frase llamó mi atención. «Rodrigo exige su parte. Herrera insiste. Dice que no podrá aguantar más, que alguien está en peligro». Mis manos temblaron. Leí la frase una y otra vez. Era evidente que Rodrigo Herrera, mi suegro, había presionado al padre de Gabriel por años, que la deuda nunca resuelta se había convertido en una tensión constante, que las consecuencias podían haber sido letales. Gabriel añadió: «Creo que tu hermano se involucró demasiado. Creo que él mismo intentó exigir lo que le correspondía, y creo que por eso desapareció». Mi garganta se cerró completamente. Mi hermano, el hombre al que había llorado durante tantos años, el hombre cuya ausencia marcó mi infancia, el hombre que nunca volvió a casa, el hombre que mis padres nunca superaron, el hombre del que jamás nos dieron explicaciones claras. Mi hermano pudo haber sido silenciado por defender algo que era legítimamente nuestro. De repente, sentí una oleada de rabia y dolor mezclados. Era como si la injusticia de todos estos años estallara dentro de mí. Gabriel me tomó de los hombros. «Pero escúchame bien, Elena. Hay algo que me hace pensar que tu hermano no murió aquí». Mi respiración se detuvo. «Que no murió». Gabriel abrió otra carpeta. Dentro había un papel con una firma muy familiar. Una firma que yo no veía desde la última carta que recibimos antes de que desapareciera. Una firma que pertenecía a mi hermano. Este documento está fechado 2 meses después de que mi padre informó su desaparición, lo que significa que no se fue. No lo sacaron por la fuerza. No lo obligaron a firmar nada. Estuvo aquí. Después. En secreto. O alguien quiso que creyéramos que estuvo aquí. De cualquier modo, esto demuestra que la historia oficial es falsa. Tomé el papel sin atreverme a respirar. Era su firma. La reconocería aunque el mundo se derrumbara. Allí estaba. Viva. Real. Un testimonio de que quizá no desapareció como contaron. Quizá tuvo que esconderse. O quizá fue obligado a huir. Mi voz salió como un suspiro. ¿Dónde está ahora? Gabriel bajó la mirada. No lo sé. Pero alguien dentro de la hacienda sí lo sabe. Y por eso debes tener cuidado. Porque mientras tú buscas respuestas, ellos quieren borrar los últimos rastros de la verdad, incluso si eso significa hacer daño. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de angustia y determinación. «Buscaré a mi hermano», dije con voz firme, «aunque tenga que revisar cada rincón de esta hacienda, aunque tenga que enfrentar a todos los que lo traicionaron. No me iré hasta saber la verdad». Gabriel asintió. Pero antes de que pudiera decir algo más, un golpe fuerte en la puerta nos hizo sobresaltar a ambos. Un trabajador entró apresurado, con el rostro pálido y los ojos abiertos de terror. «Señor Gabriel», dijo con voz entrecortada, «debe venir de inmediato. Sus hijos».
Los hijos de Elena. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué pasó?, pregunté casi sin voz. El trabajador tragó saliva y dijo: desaparecieron del cuarto hace unos minutos. Nadie sabe dónde están. Sentí que todo dentro de mí se rompía. Mis hijos, mis pequeños, desaparecidos. La pesadilla apenas comenzaba. La palabra desaparecieron se quedó suspendida en el aire como un eco que tardaba demasiado en desvanecerse. Por un instante sentí que el mundo entero se me caía encima, como si los muros del despacho de Gabriel se cerraran sobre mí, aplastándome bajo el peso de un miedo que jamás había experimentado con tanta intensidad. Mis manos comenzaron a temblar de inmediato y un calor insoportable invadió mis mejillas mientras la sangre me golpeaba con violencia en las sienes. La idea de que Sofía y Mateo pudieran estar en peligro era una tortura fría que me paralizaba y al mismo tiempo me impulsaba a correr sin aire. Salté hacia la puerta sin esperar a que Gabriel reaccionara. Mi voz salió desgarrada, casi irreconocible incluso para mí. ¿Dónde los vieron por última vez? El trabajador, tembloroso, apenas pudo responder. Estaban jugando en la habitación hace un rato. La señora Rosa los estaba vigilando, pero salió solo un minuto para buscar mantas. Cuando volvió, la ventana estaba abierta. Y ellos ya no estaban. La ventana abierta. El aire se me congeló en los pulmones. Sabía muy bien que mis hijos jamás abrirían una ventana por su cuenta para salir al exterior. No después de todo lo que habían vivido. No después del miedo de ser expulsados de casa, de pasar noches enteras bajo la lluvia, de escuchar gritos y amenazas. Ellos nunca se irían solos. Jamás. Aquello solo podía significar una cosa. Alguien los había sacado de la habitación. Alguien que sabía exactamente qué puerta usar, qué pasillo evitar y cuál era el momento perfecto para desaparecer sin ser visto. Sentí que las piernas casi me fallaban. Gabriel se adelantó y tomó mis hombros con firmeza, obligándome a mirarlo a los ojos. Había una determinación feroz en su mirada, una mezcla de angustia, rabia y responsabilidad. «Los encontraremos», dijo con voz firme, sin un solo titubeo. «Lo juro». Asentí, aunque mi cuerpo estaba a punto de colapsar. Corrimos juntos hacia el pasillo. A medida que avanzábamos, cada trabajador nos observaba con desconcierto y preocupación. Algunos susurraban, otros se quedaban paralizados, pero Gabriel no permitió que nadie quedara inmóvil. «Cierren todas las salidas», gritó con una autoridad que retumbó en las paredes. «Nadie entra ni sale hasta nuevo aviso. Revisen los establos, los almacenes, los pasillos traseros, las cabañas de herramientas, y busquen señales de cualquier persona desconocida o de cualquier trabajador que no esté en su puesto». El viñedo se transformó en un caos organizado. Los trabajadores comenzaron a correr en distintas direcciones. Algunos se dispersaron hacia los campos, otros se dirigieron a las bodegas. Las voces llenas de urgencia resonaban como campanas de alarma. Yo corrí directamente hacia la habitación donde habían estado mis hijos. La puerta estaba abierta de par en par y el interior parecía más vacío que nunca. La cama estaba revuelta, las mantas tiradas en el suelo, y la ventana abierta dejaba entrar un aire frío, un aire que olía a peligro. Me acerqué a la ventana y vi que la tierra bajo ella estaba removida. Alguien había pisado allí. Había huellas, pero no eran las de un niño. Eran huellas más grandes, adultas, y había señales de arrastre, señales claras. Sofía y Mateo habían sido sacados por ahí como si fueran objetos. Un dolor tan intenso me atravesó el pecho que apenas podía respirar. Gabriel se acercó, examinó la tierra con rapidez y murmuró algo que me dejó sin aliento. «Estas marcas son recientes, muy recientes, y no son de alguien improvisado. Quien hizo esto sabía exactamente cómo moverse sin hacer ruido. Sabía qué parte de la casa estaba menos vigilada y sabía cómo no llamar la atención». Me quedé inmóvil. «¿Crees que fue alguien de dentro de la hacienda?», pregunté. Gabriel asintió lentamente. «Lamentablemente sí, y creo que sé quién está detrás». El nombre no hacía falta pronunciarlo. Ambos pensamos exactamente en la misma persona, en la única cuya actitud, silencio y hostilidad habían encajado demasiado bien en cada signo de peligro. El único que tenía acceso completo a la hacienda, que conocía los horarios, las rutas, los hábitos. Un hombre que había demostrado que no le temblaba la mano para manipular, ocultar
y destruir. Tomás. Pero una cosa era sospechar de él y otra muy distinta era demostrarlo. O peor aún, enfrentarlo cuando mis hijos podían estar en sus manos. Un estremecimiento de terror recorrió mi cuerpo. Gabriel se giró hacia un trabajador que acababa de entrar. ¿Alguna novedad? No, señor. Revisamos los establos y no están. Tampoco en la cocina ni en el almacén central. Pero encontramos esto cerca de la antigua bodega del sur. El trabajador extendió la mano. En su palma había un pequeño pedazo de tela. Reconocí el color en cuanto lo vi. Era un fragmento de la camiseta de Mateo. Mi corazón dio un vuelco y sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Tomé el pedazo y lo apreté contra mi pecho. Gabriel me sujetó de los brazos para que no cayera al suelo. Su rostro se endureció. La bodega del sur está abandonada desde hace años. Nadie debería entrar allí. Nadie excepto alguien que no quiere ser visto. Sus ojos se encontraron con los míos. Y alguien que quiere esconder a dos niños. Sin pensarlo, salimos corriendo hacia la parte trasera de la hacienda, donde la antigua bodega del sur se levantaba como un edificio olvidado por el tiempo, cubierto de polvo, envuelto por la maleza y separado del resto de la actividad diaria. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía más denso, más frío. Mis pasos se aceleraban sin control. Mi respiración era un hilo desesperado. Cuando la bodega apareció ante nosotros, su puerta estaba entreabierta. Una corriente de aire salió por la rendija, cargada con el olor a madera húmeda y encierro. Gabriel levantó la mano para detenerme. «Espera aquí. No voy a esperarte», dije con una firmeza que me sorprendió. «Son mis hijos». Gabriel asintió, consciente de que ninguna fuerza sobre la tierra me habría hecho dar un paso atrás. Se acercó a la puerta con precaución, y con un leve empujón la abrió por completo. El interior estaba oscuro, casi completamente. La luz apenas entraba por una ventana rota en la parte superior. Había barriles viejos, cajas acumuladas por años, herramientas oxidadas, botellas vacías, y un silencio que hacía retumbar nuestros propios corazones. Avanzamos despacio, con los sentidos en alerta. Gabriel llamó en voz alta. «Sofía, Mateo, soy Gabriel, estamos aquí». Mi voz también salió débil pero clara. «Hijos, soy yo. Mamá está aquí. No tengan miedo». Pero no hubo respuesta. Nos adentramos más, esquivando barriles rotos y montones de polvo. De pronto, un ruido metálico resonó a la derecha. Gabriel giró de inmediato, levantando una lámpara vieja que había encontrado en una mesa cercana. La luz iluminó algo en el suelo. Un zapato pequeño. El zapato de Sofía. Lo tomé con temblor en las manos. El mundo entero parecía inclinarse hacia un abismo sin fondo. Sentí que me quedaría sin alma si no los encontraba pronto. Pero antes de que pudiera llorar, Gabriel señaló hacia un pasillo estrecho detrás de un montón de cajas. «Por aquí». Avanzamos. El pasillo era tan angosto que apenas podíamos caminar uno detrás del otro. Al final, había una puerta cerrada con un candado antiguo. Gabriel lo examinó y notó que había sido forzado hace poco. Golpeó la puerta con fuerza. «Sofía, Mateo, ¿están ahí?» Un sonido ahogado, muy débil, como un sollozo apagado, respondió al otro lado. Mi corazón estalló. «¡Hijos míos!», grité. Gabriel tomó una barra metálica y golpeó el candado una y otra vez con una fuerza feroz, como si cada golpe fuera parte de un juramento silencioso para protegernos. Después de varios intentos, el candado cayó al suelo. Abrimos la puerta. Y allí estaban, mis hijos, amarrados con cuerdas alrededor de las muñecas, sentados en el suelo helado, con los ojos llenos de lágrimas pero sin un solo rasguño. Sofía me vio y lanzó un grito que me atravesó el alma. Corrí hacia ellos, los tomé entre mis brazos y los apreté con toda la fuerza que tenía, llorando sin control. Ellos lloraban conmigo, temblando, repitiendo mi nombre una y otra vez. Gabriel vigilaba la puerta, respirando con dificultad, como si su propio corazón hubiera estado en manos del destino. Pero antes de que pudiera acercarse, Mateo dijo algo que nos heló la sangre. «Mamá, no fue Tomás. Nos quedamos inmóviles». Mateo continuó, con la voz rota. «Fue un hombre con una cicatriz aquí». Se tocó la sien. Gabriel palideció. Yo le pregunté, «¿Lo conocías?». Mateo negó con la cabeza. Pero Gabriel no. Lo reconoció al instante. «Ese hombre», murmuró Gabriel,
acercándose lentamente. Ese hombre no trabaja aquí. Ese hombre estuvo involucrado en la desaparición de tu hermano. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies una vez más. El secuestrador de mis hijos. El hombre de la cicatriz. El mismo que había estado vinculado a la desaparición de mi hermano. La verdad estaba mucho más cerca. Y mucho más oscura. El nombre no era necesario. La expresión de Gabriel al escuchar la descripción de Mateo lo decía todo. Sus ojos se oscurecieron, como si un recuerdo enterrado profundamente volviera a emerger con una fuerza capaz de desgarrar cualquier resistencia. El hombre de la cicatriz no era un desconocido, no era un intruso cualquiera, era una sombra persistente, una herida del pasado, un espectro que había rondado la historia de la hacienda desde tiempos que Gabriel prefería no recordar. Mis hijos me abrazaban con fuerza, temblando, mientras Gabriel cerraba la puerta detrás de nosotros, como si quisiera contener el peligro afuera, aunque ambos sabíamos que el verdadero peligro no estaba en el edificio, sino en alguien que aún seguía libre, moviéndose entre las sombras del viñedo, con intenciones que todavía no comprendíamos por completo. Gabriel respiró hondo, intentando controlar una rabia que casi podía palparse en el ambiente. Ese hombre trabajó aquí hace muchos años, comenzó a decir, con un tono tan grave que me obligó a mirarlo directamente. Mi padre lo contrató como guardia porque era fuerte, silencioso, eficiente. Pero había algo en él que nunca encajó del todo. Algo oscuro, algo peligroso. Mi padre lo despidió después de que tu hermano desapareciera. Decía que no podía demostrar nada, pero sabía que él tenía información que no quiso revelar. Mi corazón dio un vuelco. Apreté a mis hijos, que seguían llorando en mis brazos. Sofía sollozaba. Mateo respiraba entrecortado. Su miedo me quemaba por dentro, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo cerca que estuvieron del abismo. Gabriel continuó. El hombre de la cicatriz desapareció sin dejar rastro después de eso. Nadie volvió a verlo. Pensé que había muerto, o que había huido a otro país. Pero si estuvo aquí hoy, si tomó a tus hijos, significa que no se alejó tanto como creíamos. Y significa algo más. Lo miré, tratando de encontrar respuestas en sus ojos. ¿Qué significa? ¿Que está protegiendo a alguien? ¿O obedeciendo órdenes de alguien que no quiere que la verdad salga a la luz? La verdad, ese concepto que había guiado cada paso desde que llegué al viñedo. La verdad sobre los documentos falsificados. La verdad sobre el incendio. La verdad sobre el acuerdo entre Rodrigo Herrera y el padre de Gabriel. La verdad sobre mi hermano. Todo tenía un punto en común. Todo llevaba a la misma conclusión. Alguien estaba desesperado por evitar que encontráramos el contrato original. Y estaba dispuesto a todo, incluso a poner en peligro la vida de mis hijos. No podía quedarme allí paralizada. No podía permitir que el miedo me consumiera. Mis hijos estaban conmigo, sí, pero la amenaza seguía afuera, caminando entre las sombras, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Teníamos que actuar. Teníamos que adelantarnos. Gabriel ordenó que llevaran a mis hijos a un lugar seguro dentro de la casa principal, bajo vigilancia constante. Antes de que se los llevaran, me arrodillé frente a ellos, los tomé del rostro y les prometí que nada volvería a separar nuestras manos, que jamás permitiría que alguien les hiciera daño otra vez. Ellos asintieron lentamente, aunque el miedo seguía reflejado en sus ojos. Era un miedo que yo también sentía, pero que estaba dispuesta a enfrentar con uñas y dientes si era necesario. Después de asegurarlos, Gabriel y yo nos dirigimos hacia el despacho. El ambiente era una mezcla de tensión y determinación. Él buscaba entre papeles, fotografías y documentos, mientras yo intentaba reconstruir mentalmente todo lo que había escuchado hasta ese momento. La desaparición de mi hermano, el acuerdo incumplido, las firmas falsificadas, el incendio, las amenazas, la carta anónima, el secuestro de mis hijos. Todo estaba conectado. Todo formaba parte de una sola línea de sucesos que apuntaban a una verdad escondida bajo capas de silencio. De pronto, Gabriel dijo, «Elena, ven aquí». Me acerqué al escritorio. Él tenía en sus manos un plano viejo, cubierto de polvo y manchas de humedad. Lo extendió cuidadosamente. Era un mapa de la hacienda, pero no un mapa reciente. Era un plano antiguo, dibujado antes de que se construyeran las nuevas áreas del viñedo. Observé con atención.
Había zonas que no reconocía, pero entonces algo llamó mi atención. Una marca pequeña, casi imperceptible, en una esquina del papel. Gabriel señaló el punto. Esto es un pasadizo, un túnel antiguo que conectaba la bodega del sur con la casa principal. Fue construido por mi bisabuelo para mover barriles sin que pasaran por los caminos principales. Nadie lo usa desde hace décadas. Me quedé congelada. ¿Crees que el hombre de la cicatriz lo utilizó? Gabriel asintió. Eso explicaría cómo pudo entrar y salir sin ser visto. Explicaría cómo logró llevarse a tus hijos sin pasar por ningún pasillo vigilado. Y explicaría algo más. ¿El qué? Que sigue aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. El hombre de la cicatriz no había huido. No estaba lejos. Estaba aún dentro de la hacienda, escondido en algún lugar de ese túnel, esperando, planeando, protegiendo una verdad oscura que él o alguien más quería mantener enterrada. No lo pensé dos veces. Vamos, dije. Gabriel asintió, aunque sabía el peligro que implicaba entrar en un lugar oscuro, estrecho y desconocido. Pero no había elección. Si mi hermano había desaparecido en esa hacienda, si el hombre de la cicatriz había vuelto después de tantos años, entonces ese túnel podía contener la respuesta a todas las preguntas que nos perseguían. Nos dirigimos a la entrada del pasadizo, que estaba oculta tras una estantería de vino antiguo. Gabriel la movió con esfuerzo y reveló una puerta pequeña y oxidada. La abrió con una llave vieja. El aire que salió de allí estaba cargado de humedad y silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener vida propia. Encendimos 2 lámparas y entramos. El túnel era angosto, con paredes de piedra cubierta de musgo. El suelo estaba resbaladizo por la humedad. Avanzábamos con cautela, escuchando cada sonido, cada eco. A medida que nos adentrábamos, el aire se volvía más frío. Algo en ese silencio me provocaba un miedo que me apretaba el pecho con fuerza. Pero seguí adelante. Había demasiadas respuestas esperando. Después de caminar durante varios minutos, escuchamos algo. Un crujido, un paso, una respiración. Me detuve en seco. Gabriel levantó la lámpara. A unos metros, una figura alta y corpulenta nos miraba con ojos oscuros y fríos. La luz reveló la cicatriz que marcaba su sien derecha. El hombre de la cicatriz. Me acerqué un paso sin pensar en el peligro. ¿Dónde está mi hermano? Pregunté con un hilo de voz cargado de rabia. El hombre no respondió. Solo nos observaba, inmóvil. Gabriel dio un paso adelante. Sabemos lo que hiciste. Sabemos que estuviste involucrado en su desaparición. Sabemos que escondes algo que pertenece a Elena y a su familia. Y no saldrás de aquí sin decirnos la verdad. El hombre de la cicatriz respiró profundo. Sus ojos se movieron hacia mí. Y entonces, con una voz ronca, dijo algo que me atravesó el alma. Tu hermano no murió. Sentí que mis rodillas casi se doblaban. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. No sabía si quería abrazar al hombre o golpearlo, pero mis emociones eran un torbellino indomable. ¿Dónde está? Insistí. El hombre guardó un silencio largo, como si pensara si debía decirlo o no. Se fue por voluntad propia. No lo obligamos. Tu hermano descubrió algo que no debía haber descubierto. Algo relacionado con el contrato original. Algo que podía destruir a la familia que gobernaba estas tierras. Lo ayudé a escapar. Lo ayudé a desaparecer. Lo envié lejos. Muy lejos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Gabriel lo escuchara. ¿Por qué no volvió a casa? Pregunté con lágrimas en los ojos. Porque creía que te ponía en peligro si regresaba, respondió el hombre sin apartar la mirada. Y porque tenía miedo de que lo mataran si lo encontraban. Gabriel frunció el ceño. ¿Quién quería matarlo? El hombre cerró los ojos un instante. Tomás. Todo se aclaró. El incendio, la falsificación de firmas, la hostilidad, la vigilancia constante, las amenazas veladas, el secuestro. Tomás había tratado de destruir toda prueba del contrato original para evitar que el acuerdo entre Rodrigo Herrera y el padre de Gabriel saliera a la luz. La desaparición de mi hermano había sido un intento por ocultar aquella verdad. Y ahora, el regreso del hombre de la cicatriz era la señal de que todo volvía a surgir desde las raíces. Respiré hondo. ¿Dónde está mi hermano ahora? El hombre sacó un sobre de su bolsillo. Lo extendió hacia mí. Aquí tienes su dirección. Pero escúchame bien. Él no sabe que estás viva.
Cree que tu familia está lejos del peligro. Si vas a buscarlo, debes estar preparada para lo que encontrarás. Tomé la carta, temblando. Era una prueba tangible de que mi hermano seguía vivo, de que había un destino esperando, un reencuentro posible, un final que jamás imaginé que existiera. Gabriel respiró hondo y dijo, ¿y el contrato? ¿Dónde está? El hombre señaló la pared del túnel, donde una piedra estaba suelta. Detrás de eso, Gabriel la retiró, y allí estaba, un sobre viejo, sellado, intacto, el contrato original, la prueba que confirmaba que la familia Herrera tenía derecho legítimo a una parte del viñedo. Era el final de una mentira, y el comienzo de una nueva vida. Salimos del túnel con el contrato en la mano, con mis hijos a salvo, con la prueba de que mi hermano seguía vivo, y con la convicción de que nada volvería a ser igual. Gabriel enfrentó a Tomás delante de todos los trabajadores. Expuso cada mentira, cada falsificación, cada acto de sabotaje. Tomás fue expulsado de la hacienda bajo la mirada de quienes antes lo habían temido. Esa noche, el viñedo celebró el fin de una era oscura. Yo, con mis hijos dormidos en mis brazos, miré el horizonte sabiendo que nuestro destino había cambiado para siempre, y que el viñedo que una vez nos recibió en nuestra peor noche, ahora era parte de nuestra historia, parte de nuestra verdad, y quizás parte de nuestro futuro. Gabriel se acercó a mí. Sus ojos mostraban una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo que todavía no me atrevía a nombrar. Tu lugar está aquí, dijo con voz suave. Aquí, donde la verdad por fin salió a la luz. Y yo supe que, después de tantas pérdidas, al fin tenía un hogar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia llena de secretos, traiciones, amor y verdad. Si esta historia te conmovió y te atrapó, apóyame con un me gusta, deja un comentario con lo que sentiste y no olvides suscribirte para más historias como esta que nacen desde el corazón y te envuelven desde el primer minuto.